Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, bienvenidos a hoy lunes que corresponde con el día 5 de la 27ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Me sorprende que tampoco hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si siquiera todavía agradando a los hombres no sería siervo de Cristo, os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 110, dice lo que sigue. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza, son estables para siempre jamás. Han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, has hecho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima y se le acercó. Le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante ver lo que nos dice, pero aquí nos dice tantas cosas que son importantes. Nos dicen aquí tantas cosas importantes y buenas, que es bueno razonarlas. En la primera lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 12, nos dice muy claramente: me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo. Muchas personas que se van de la iglesia y dicen: no, yo no quiero seguir en la iglesia católica, yo me voy de la iglesia católica. Estos hermanos que son separados ahora, que se van de la iglesia católica. Y el Señor nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, versículos del 6 al 12, nos dice perfectamente. Dice: me sorprende que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, solo es una la palabra. Solo es una la palabra. Con vuestro permiso voy a apagar el... Me sorprende, dice, no es que hay otro evangelio. Claro que no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os turban para volver al revés el evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Pues bien, nos dice el apóstol San Pablo: si alguien nos predica un evangelio distinto al que del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, porque puede ser el maligno vestido del apóstol San Pablo o un ángel del cielo, es maligno vestido de cordero, pero sigue siendo maligno. Dice: sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Lógicamente, la de Dios. El hombre, como nos dice en el Salmo, dice: el Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda la alianza a través del Evangelio, que Él estableció en su iglesia, nombrada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor recuerda su Evangelio. Y a través de esa alianza que está estipulada, escritura. Ahora, ¿quién falla en esa alianza? Siempre parte de los hombres. Siempre fallamos nosotros, porque no tenemos esa continuidad en ese amor a Dios. No tenemos esa continuidad en ese amor a Dios. Debemos ser conscientes, ese amor a Dios
que el Señor nos ama, nos quiere, siempre. Ese amor debemos unirnos siempre. Y eso no se ha hecho. La segunda pregunta que hace el apóstol San Pablo dice, ¿trato de agradar a los hombres? No. ¿Cómo se va? Él tiene que decir la verdad. Él dice la verdad que inunda su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en él, que ha sido en Pentecostés cubierto con el Espíritu Santo. Y el apóstol San Pablo está diciendo la verdad. ¿Trato de agradar a los hombres? Claro que no. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo trato de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y digo yo más, si no eres siervo de Cristo, no eres hijo de Dios. Porque si no sigues a Cristo, no crees en Cristo. Si no crees en Cristo, no crees en Dios. Es importante esto que nos está diciendo la primera lectura, que es importante, importantísimo. Dice, os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Nos está diciendo San Pablo, está diciendo que no viene el Evangelio que ha escrito, no viene origen del hombre, viene origen de Dios. Nos está diciendo que la palabra que está en el Evangelio es de origen de Dios. Si es de origen de Dios, ¿por qué cometemos perjurio y nos vamos, o herejías, y nos vamos cometemos pecado y nos vamos a otra iglesia porque anulamos y esto no es, y nos vamos a otro? Pero si esta es la palabra de Dios, está aquí escrita. O nosotros nos moldeamos a lo que más nos guste, pero no a lo que nos diga Dios. O sea, si yo en mi casa, yo estoy en mi casa, tengo mi padre a mi lado, y la casa es la casa de mi padre, voy a poner yo la parábola, yo. La casa es de mi padre, yo vivo en casa de mi padre. Y le digo a mi padre, le digo, papá, mi papá me dice, hazme esto. No, ahora no, después. No, ahora no, ahora no puedo, ahora después. No. Estás en casa de Dios y haces lo que el Señor te ordena. Por eso, si el Señor te ordena, te dice, esta es la iglesia fundada por Jesucristo, pues tú eres Pedro y sobre tu roca edificaré mi iglesia. Roca edificaré mi iglesia. Roca, esos cimientos, edificaré mi iglesia. Y la piedra angular soy yo. La piedra angular es Jesucristo, que mantiene unida esa iglesia. Y el que se marche de esa iglesia, ya lo dice San Pablo, sea maldito. Por eso los que se van de la iglesia de Cristo son anticristo. Porque la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Iglesia católica, y el que le guste bien y el que no, no. Allá oraré, rezaré para que todo el mundo se dé cuenta. Pero si te vas de la iglesia católica, te vas de Cristo. Si te vas de Cristo, reniegas de Cristo. Si te reniegas de Cristo, eres anticristo. Y ya te dice el apóstol San Pablo,
seas maldito. Ya lo dice. No lo digo yo. Vete al capítulo 1, versículos del 6 al 12. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Nos lo dice perfectamente. Seamos conscientes en eso. Y el Salmo, lo vuelvo a repetir, no lo recuerda. El Señor recuerda siempre su alianza. Siempre. Lo que lo fallamos somos nosotros. Los que nos apartamos del camino somos nosotros. El camino nos aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos del camino. Debemos ser conscientes en eso. En el Evangelio de San Lucas nos vuelve a recordar cuando viene el maestro a poner a Jesucristo a prueba. Dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer? Un maestro de la ley dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Si tú lo sabes, ¿para qué me preguntan? Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él le contesta, claro, no. Ya el espíritu de ego, el ego en sí ya brilla en ese ego. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Claro, efectivamente. Muy bien, vale, bien dicho. A eso y hace eso y tendrás la vida. Punto. Más claro, seco. Pero él aún quería retorcer más el maestro, aún quería retorcer un poquito más. Y dice, maestro, pero queriendo justificarse, preguntó, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces le puso la parábola. La parábola que cuando le robaron a una persona, pasa un sacerdote, se aparta de lado. Pasa un sacerdote, ¿qué más? Un sacerdote se aparta. Lo mismo hizo un levita, también se aparta. Pero pasó un samaritano. Lo cogió, vendó sus heridas, las limpió, las vendó, le puso sus aceites, lo cargó en su mula y él se fue andando, lo llevó a la pasada, dejó dos denarios al posadero. Oye, me voy al mercado y en breve llego. 2 días puedo tardar como máximo. A la vuelta, lo que hayas consumido de más, yo te lo pago. Ese es mi prójimo. El que me da amor de Dios y el que yo doy amor de Dios. Ese es mi prójimo. El que me da amor de Dios. El que me reconoce como su hermano en Cristo. Ese es el verdadero prójimo. El que busca mi interés, busca mi ayuda, o busca la ayuda de uno o de otro, por interés para que yo sirva, ese no. Eso es un mercadeo. Mercadeo, como pasaba en el templo, cuando Jesucristo tiró las monedas en medio del templo porque se mercaba en la casa, se hacían trueques en la casa de Dios. Habéis convertido en la casa de mi Padre en un mercado. Debe daros vergüenza. Lo mismo es, si yo en vez de doy favor a los demás para recibir favores a cambio, eso no es amor de Dios. Eso es trueques o el mercadeo
pero de lo más bajo que pueda haber. Porque yo doy ayuda sin esperar recibir nada a cambio, solamente con ver esa persona alegre, feliz, y curar de sus heridas, estoy ayudando al prójimo. Y esa persona, como sabe que le he ayudado, yo voy a estar bien. Y alguna vez me puede encontrar mal. Pero si tú has tratado bien a todos, si has dado amor a todos, cuando te ven a ti mal, todas las personas que te han dado amor te van a acudir. Sin tú pedírselo, te van a acudir. Ese es el verdadero. Ahí es cuando vas a ver perfectamente que el Señor ha estado siempre contigo. Bueno, hermanos y hermanas, vamos hoy lunes a seguir con la Biblia. Vamos al capítulo 20 del libro de los jueces. Todos los israelitas, como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la región de Galad, fueron a reunirse ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, todas las tribus de Israel, asistieron a la asamblea del pueblo de Dios. 400.000 hombres de pie que sabían manejar la espada. Los de la tribu de Benjamín supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa. Los israelitas preguntaron, contándonos cómo se ha cometido ese crimen. Entonces el levita, el marido de la víctima, les dijo, yo llegué con mi concubina a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Los de Gibea durante la noche rodearon la casa donde yo estaba con idea de matarme, y de tal manera abusaron de mi concubina que murió. Yo descuarticé en trozos su cadáver, los mandé por todo el territorio hasta que todo Israel se enterara del crimen tan cruel. Vosotros, como israelitas, deliberad y tomar una decisión. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo, ninguno de nosotros volverá a su tienda, ninguno volverá a su casa. Vamos a echar a suertes a ver quién le toca atacar a Gibea. Uno de cada 10 hombres de todas las tribus de Israel se encargará de conseguir víveres para el ejército. Los demás irán a dar su merecido a Gibea de Benjamín por la infamia que ha cometido en Israel. Todos los israelitas se unieron como un solo hombre para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín para decir qué crimen es este que se ha cometido entre vosotros. Entregar a esos hombres perversos que hay en Gibea para que los matemos y hagamos desaparecer el mal del medio de Israel. Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos, los israelitas. Los benjaminitas salieron de todas las ciudades y se reunieron en Gibea para ir a luchar contra los israelitas. Los benjaminitas, venidos de todas las ciudades, sumaron 25.000 hombres diestros en el manejo de las armas de la espada, sin contar con lo de Gibea. Entre ellos había 600 hombres elegidos, zurdos, capaces de tizar una piedra contra un pelo sin errar el blanco. Y los israelitas, prescindiendo de Benjamín, eran 400.000, todos gente de guerra y diestros en el manejo de la espada. Fueron a Betel para consultar a Dios, ¿quién de nosotros subirá el primero a luchar contra los de Benjamín? El Señor respondió, Judá. Los israelitas se pusieron en marcha
por la mañana y acompañaron en Gibea para luchar contra Benjamín, colocándose en orden de batalla contra ellos. Pero los de Benjamín hicieron una salida desde Gibea y mataron en aquel día a 25.000 israelitas. Los israelitas fueron a Betel y estuvieron llorando ante el Señor hasta la tarde y le consultaron: ¿volveremos a luchar contra nuestros hermanos de Benjamín? El Señor respondió: id contra él. Entonces los israelitas se hicieron fuertes y volvieron a presentar batalla en el mismo lugar del día anterior. Se acercaron de nuevo a los de Benjamín, pero los de Benjamín salieron a su encuentro desde Gibea y mataron a otros 18.000 israelitas. Diestros en el manejo de la espada. Entonces todo el ejército de Israel y todo el pueblo fueron a Betel y allí lloraron ante el Señor y ayunaron aquel día hasta la tarde, ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después consultaron al Señor. En aquel tiempo estaba allí el arca de la alianza del Señor, y Finnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba a su servicio. Ellos preguntaron: ¿saldremos otra vez a luchar contra nuestros hermanos de Benjamín o nos damos por vencidos? El Señor contestó: id, porque mañana los entregaré en vuestras manos. Los israelitas tendieron una emboscada en torno a Gibea al tercer día, marcharon contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibea como las otras veces. Los de Benjamín salieron a su encuentro, alejándose de la ciudad como las veces anteriores. Mataron a unos 30 hombres por los caminos de Betel y Gabón. Los de Benjamín decían: están derrotados ante nosotros, como la vez anterior. Pero los israelitas se decían: huyamos para traerlos lejos de la ciudad. Entonces, mientras los israelitas se movieron de su puesto y se pusieron en orden de batalla en Bat Tamar, la emboscada de Israel surgió de su puesto al poniente de Gibea, y llegaron frente a Gibea 10.000 hombres escogidos de todo Israel. El combate fue duro, pues los de Benjamín no se dieron cuenta del mal que se les echaba encima. El Señor derrotó a Benjamín ante Israel, y los israelitas mataron aquel día 25.100 benjaminitas, diestros en el manejo de la espada. Y los de Benjamín se dieron cuenta de que estaban derrotados. Los israelitas habían cedido terreno a Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido junto a Gibea. Los emboscados se desplegaron rápidamente sobre Gibea y pasaron a espada a toda la ciudad. Los israelitas habían convenido con los emboscados como señal que estos harían surgir de la ciudad una columna de humo. Los israelitas volvieron la espada en el combate. Benjamín había matado a unos 30 hombres de Israel y se decían: están vencidos ante nosotros, como en la batalla anterior. Pero entonces comenzó a levantarse en la ciudad la señal, una columna de humo, y Benjamín, volviendo los ojos atrás, se dio cuenta del incendio de la ciudad, que subía al cielo. Los israelitas les hicieron frente, y los de Benjamín, aterrados ante el desastre que les venía encima, huyeron por el camino del desierto. Pero los que venían de la ciudad los alcanzaron y los mataron. Los cercaron, los persiguieron y los derrotaron frente al oriente de Gibea. Cayeron 18.000 benjaminitas, todos hombres valientes.
Los otros volvieron la espada y huyeron al desierto, hacia la roca de Remón. Los israelitas mataron a 5.000 hombres por las subidas. Después los persiguieron hasta Guión y mataron a 2.000 hombres. En total, de los que cayeron de Benjamín aquel día, fue de 25.000 hombres, todos diestros en el manejo de la espada y hombres valientes. 600 hombres pudieron huir al desierto, a la roca de Remón, y permanecieron allí durante 4 meses. Los israelitas atacaron a los de Benjamín y los pasaron a la espada, a los hombres, a los animales y a todo lo que encontraron, y a todas las ciudades que encontraron les prendieron fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que estamos perfectamente, escuchamos ¿qué podemos encontrar con esto, con el capítulo 20 del libro de los Jueces? Que la justicia de Dios al final vence siempre. La justicia divina es la justicia divina. No podemos determinar, ni querer, ni determinar. No, yo hago lo que quiero, no. Tú haces lo que quieres dentro de la palabra de Dios. Haz lo que necesites, lo que hacer en tu vida. Tu vida es libre. Pero tienes que tener unas pautas, unas reglas, unos caminos, que esos caminos te los marca el Señor. Siempre. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.